Buenas tardes. Aquí estamos para compartir una vez más con vosotros, los que nos seguís desde vuestras casas, la escuela sabática. Tenemos presentes en este lugar el hermano Idel Suárez y también el hermano Pablo Junger y un servidor que después de un tiempo de ausencia vuelvo a estar aquí. Como ya sabéis, en las oficinas de la Conferencia General los pastores nos toca viajar a muchos países para atender los pedidos y a veces no podemos estar presentes aquí, pero siempre hay alguien que analiza, estudia la escuela sabática, la comparte con vosotros. Hoy quisiéramos invitar al Espíritu Santo para que Él dirija el estudio de la escuela sabática. Bien, la semana pasada se estudió una escuela muy interesante. Yo creo que a todos nos está gustando el estudio de estas escuelas sabáticas porque son eminentemente prácticos. Pudimos ver cómo el rey Nabucodonosor, un hombre que conoció por experiencia propia el poder de Dios, pues en un momento determinado, pues él pierde el rumbo, pierde la visión, si es que alguna vez la tuvo, pero podemos decirlo así, ¿no? Y entonces, en vez de atribuirle toda la gloria a Dios, se la atribuye a sí mismo. Y en ese justo momento pierde la cordura. Y pasa 7 años como si fuese un animal en el bosque. Esto es algo bastante impactante, ¿verdad? Y cómo también el Señor le devuelve la cordura después de haberlo reconocido como único Dios. Como único Dios. Muy bien. Ahora vamos a entrar en el estudio de la siguiente lección, la lección 16, que lleva por título El sacrilegio de Belsasar. En principio queremos saber lo que significa sacrilegio. Luego hablaremos de Belsasar. ¿Qué sería un sacrilegio, hermanos? El sacrilegio es burlarse de Dios, burlarse de lo que es sacro, de lo que es sagrado, de lo que es santo. Es como contar algo chistoso de parte de Dios o de algo que pertenece a la casa de Dios. Y el espíritu de profecía usa esa palabra, sacrilegio. Yo creo que eso influyó en el título. Es decir, que cuando, por ejemplo, también podríamos decir que sacrilegio sería el uso de utensilios o de lugares que han sido consagrados a Dios, darle un uso para el cual no fueron concebidos, también podríamos llamar En forma de burla, en forma de en burla, forma despótica, desafiante. desafiante, así Muy bien. es. Entonces aquí vamos a estudiar algo que tiene que ver con un sacrilegio y algo que tiene que ver con la persona que lo comete, ¿no? El rey Belsasar. Vamos a la primera pregunta. Dice así, ¿qué hizo el último rey de Babilonia? ¿Y qué causan el vino y las bebidas fuertes? Estamos introduciéndonos en un tema apasionante, muy importante y además de candente actualidad. Hermanos, por favor, prestemos atención porque este es un problema que está presente en nuestra sociedad y es muy preocupante para los gobiernos. ¿Cuál problema estaríamos tratando? Bueno, aquí vemos que Belsasar hizo un gran banquete. Ajá. Y no solamente era un banquete con un grupo reducido, o una fiesta, sino trajo allí a sus príncipes y sus mujeres y trajo cantidad de alcohol y abusaron de los derechos que se le había concedido a él como rey. Y como tú mencionaste anteriormente, es un problema de que cada vez más la sociedad se tiende a ese tipo de fiestas donde se da rienda suelta a los placeres, tanto a la bebida, al alcohol, como a otros placeres inmorales, y donde no solamente a nivel familiar se hace una fiesta, sino la sociedad en sí como nación, cada vez más fiestas y más fiestas en los pueblos, donde lo tradicional es, juntamente con la fiesta, tener bebidas alcohólicas, y donde la gente pierde lamentablemente los valores y se da rienda suelta a todos esos tipos de placeres. ¿Ya? Una de las causas que lleva a la gente a beber es porque la inhibe. Es decir, en condiciones normales las personas ciertas cosas no las harían, pero cuando están ebrios, entonces dan rienda suelta a todas sus pasiones, sin ningún problema de conciencia. El problema viene después, cuando recobran diríamos, la sobriedad y entonces se dan cuenta de lo que han hecho. Pero el alcohol lo que hace es inhibir al individuo y omnibularlo,
por eso es capaz de hacer tantas cosas. Se dice que en los Estados Unidos, ya que estamos aquí, existen 100.000 muertos por año por causa del alcohol. Esta es una de las estadísticas que pude encontrar en internet para compartir aquí con vosotros. Del 30 al 50% de accidentes de circulación con víctimas mortales fueron personas que conducían bajo los efectos del alcohol. Por otro lado, sabemos que, según esto, en Estados Unidos el alcohol sigue siendo el factor más grande relacionado con muertes de accidente de tráfico, lo cual es bastante preocupante. Estamos hablando de que pues, ni los terremotos causan tantas bajas, ¿no? Y esto es constante y permanente y lo que es peor, va en aumento. El alcohol también provoca problemas fisiológicos, psicológicos y también sociales. ¿Qué podríamos decir de todo esto? Mira, aquí en Estados Unidos hay una organización de mujeres, de madres, se llama MADD, M-A-D-D, que simboliza Mothers Against Drunk Driving, madres en contra de personas bajo la influencia del alcohol que conducen. Son madres que han perdido a sus hijos bajo la influencia del alcohol. Y es muy preocupante las estadísticas que está citando, 100.000 personas por año. Sería equivalente a este pequeño pueblo de Cedartown que 10 veces desapareciera, todos murieran. Es sorprendente. En nutrición hablamos del alcohol como una toxina. Da 7 calorías por gramo, no da ningún nutriente, solo calorías. Es una toxina que el hígado tiene que digerir. Y según el espíritu de profecía, el alcohol, el licor, es un narcótico. Es un narcótico. Según la ciencia, es un estupefaciente. Altera el mismo movimiento mental, el equilibrio lo altera, la respuesta nerviosa la atrasa, todos los movimientos parecen como si estuvieran en cámara lenta, como cuando miras la televisión y ponen todo así en cámara lenta, así se mueve la persona bajo la influencia del alcohol. Ve cosas que los demás no ven, tiene un efecto de alucinación. El delirium extremis, ¿no? Oyen cosas que no oyen los demás y lleva a un comportamiento también sensual, que lo cita las Escrituras. Sí, vemos que realmente no merece la pena andar en estos caminos porque las consecuencias pueden ser muy caras. Algunos deducen que por un poco que se beba y moderadamente no va a haber ninguna consecuencia. Y lo recomiendan también como medicina, y lo vamos a leer luego en la nota, la próxima nota, que lo recomiendan como medicina. Hasta el día de hoy los médicos dicen, tomen un poquito de alcohol, un poquito de vino, porque eso ayuda al corazón. Y la evidencia es cierto, la evidencia muestra de que un poquito de alcohol ayuda al corazón, pero no te dan toda la evidencia. El beber alcohol destruye la mente, aumenta el riesgo de cáncer, aumenta el riesgo de un ataque cerebrovascular. Así que cuando tú pesas el riesgo-beneficio, es mucho mayor el riesgo del poquito beneficio que puedes obtener. Y que también el hecho de beber moderadamente es algo que no siempre se controla y aun en pequeñas cantidades se ha dicho que el alcohol daña seriamente la salud, aun en pequeñas cantidades. La mente la daña, el riesgo de contraer un cáncer es superior cuando la persona bebe alcohol que si no lo bebe. Y por otro lado, fíjense, yo aquí tengo algunos datos interesantes de las complicaciones que nos puede traer el beber alcohol. En cuanto a física se refiere, problemas de corazón, aparato digestivo, cirrosis hepática, impotencia sexual, desarreglos hormonales y menstruales, hasta incluso alcoholismo fetal. Muchas personas beben teniendo en su vientre pues una criatura y no saben el gran daño que le están causando. Aparte de todo esto, si consideramos lo que dice la OMS, que alcoholismo sería la ingestión diaria de alcohol de más de 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre. Una copa de licor ya tiene 40 gramos de alcohol, una copa de licor. Ahora, la cuestión es, ¿cuán fácil es traspasar esa raya de lo tolerable según, diríamos, los técnicos, ¿no? Los especialistas? Qué fácil es traspasar esa raya y introducirnos
en el alcoholismo y la dependencia. Actualmente existen muchos comas etílicos de jóvenes que pasan el fin de semana bebiendo y acaban pues eso, con un coma etílico. Y es preocupante la cantidad de jóvenes que están ingresando en la práctica, cada vez más jóvenes, se habla de 13 años, se habla de 12 años, hay corporaciones que están haciendo campañas por las escuelas para enseñarles que el alcohol trae consecuencias serias, pero se les está escapando prácticamente a los gobiernos este tema. Yo creo que tiene que ver mucho las enseñanzas de la Iglesia. La Iglesia ha permitido estas cosas, no hablo de la Iglesia a la que pertenecemos, sino las iglesias populares. Han dicho que el consumo de alcohol, pues hasta incluso Jesús lo recomendó, porque él mismo multiplicó el vino, pero no saben que se trataba de zumo puro de uva. Zumo puro de uva. Por lo tanto, volviendo a la pregunta, este rey lo que hizo fue reunir a toda esa gente y sacar alcohol para beber. Y con esa influencia hicieron toda clase de cosas censurables por Dios. Sí, quiero agregar, como dice el texto también hay de Proverbios, donde habla no solamente del vino, sino también habla, en mi versión coloca también la cerveza. Todo lo que sea alcohol. Todo lo que sea alcohol. Y menciona claramente que cualquiera que en ello errare, no será sabio. Menciona entonces la sabiduría con abstenerse de estos elementos y la insensatez utilizando estos elementos. Y eso es lo que le pasó a Belsasar, porque aparentemente ahí con lo que parecía diversión, parecía alegría, llegaron a realizar cosas que eran totalmente insensatas y como dice también esto despertó sedujo los sentidos, las pasiones y llegaron a cometer cosas terribles. Y eso es lo que pasa y es por esto que menciona que el vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora, porque bajo los efectos del alcohol, lamentablemente el ser humano hace cosas que están fuera de lo normal. Entonces, en vista de esta situación y del peligro que supone el consumo de alcohol en cualquiera de sus formas, la segunda pregunta nos dice, ¿qué advertencia se nos da en la Biblia? ¿Qué advertencia se nos da en la Biblia? La descripción que aparece aquí en Proverbios 23 concuerda con lo que estudiamos en medicina de los síntomas y señales del alcoholismo. Los ojos se vuelven rojos. Aquí en Estados Unidos, si paran a alguien conduciendo que no lleva bien el auto y es de noche, lo primero que hacen es que le ponen una luz en los ojos a ver si las pupilas se contraen. Bajo el efecto del alcohol no se van a contraer con esa rapidez. Las pupilas se vuelven grandes en la oscuridad y se contraen con la luz. Así que y los ojos los va a poder verse, los capilares se llenan de sangre, se vuelven rojos. Dice que mirará mujeres extrañas. Es verdad, miran cosas que los demás no pueden mirar. Hablarán cosas perversas. Hablan un idioma que no es apropiado. Y me encanta la descripción en el versículo 34 de Proverbios 23. Es como si estuvieran en alta mar, se van meciendo de un lugar a otro sin andar en el mar. Y el último texto dice, hiriéronme, mas no me dolió, azotáronme, mas no lo sentí. Cuando despertare aún, lo tomaré a buscar. Una de las preguntas claves que hace un clínico para saber si alguien es alcohólico o no es cuando tú despiertas en la mañana, ¿no sientes el deseo de tomar un poquitico de alcohol como para darte ánimo para el día? Y si la persona dice que sí tiene una de las 4 características básicas del alcoholismo, de forma esa dependencia que la persona cuando despierta en la mañana, lo primero que tiene que hacer es tomar un poquito de alcohol. En la Biblia aprendemos que nuestra dependencia de Dios debe ser de tal manera que lo primero que hacemos cuando despertamos es oramos a Dios. No podemos comenzar el día sin orar con Dios. No podemos salir de la casa sin haber leído la palabra de Dios, sin encomendar nuestras vidas a Dios, la vida de nuestra familia, de pedirle su guía. Debemos estar dependientes totalmente de la mano poderosa de Dios. Lamentablemente el alcohol toma el lugar de Dios como un ídolo y forma esa dependencia cuando despertare.
aún lo tomaré, lo tornaré a buscar. Sí, en vista de que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, hay que tener muchísimo cuidado. La Biblia nos aconseja abstinencia total y eso lo podemos estudiar en sus páginas. Algunos tomando la Biblia también lo quieren excusar. Quiero referirme que quieren excusar la toma de alcohol, especialmente los que aconsejan el alcohol por causa de la salud. Pero hay suficientes textos en la palabra de Dios que nos muestran que el alcohol es una sustancia que daña nuestra salud física y también nuestra salud espiritual. Notemos lo que hizo el Señor Jesucristo. Creo que viene muy bien traer a colación el rechazo que Cristo mostró a tomar vinagre cuando estaba en la cruz. El vinagre era como una sustancia también narcótica. Claro, vinagre viene Es fermentado del italiano y significa vino agrio. Es el vino. Fermentado. Bueno, ya está fermentado. Lo único de que ahora se descompone, se ha vuelto agrio. Vino agrio es el Fíjate vinagre. que eso lo utilizaban, por lo que sabemos, para de alguna manera ayudar al sentenciado a muerte a paliar sus dolores de alguna forma. Lo mezclaban con Y hiel. la sierva de Dios nos dice que Cristo no quiso en absoluto tomar esa sustancia Así es. para aceptar el momento, la muerte, de una manera lúcida, completamente. No quería ver alterada su mente en esta situación. Sí. Recuerdo cuando estuve hace unos años sirviendo en Inglaterra, donde hubo una discusión a nivel nacional sobre el consumo también de alcohol allí. Y la medicina, por los resultados que traía, recomendaban limitar más el consumo del alcohol. Pero lamentablemente hubo otra corriente que lo consideraba como un elemento cultural y parte de la tradición de Inglaterra. Y permitieron seguir dando rienda suelta al consumo del alcohol. Y sabiendo que es un daño para la sociedad. Y eso es lo que pasa muchas veces. Se considera el alcohol o la bebida como algo cultural, como algo parte de la sociedad. Pero por eso el llamado que también nos da aquí la sierva de Dios, cuán cuidadoso debería ser cada uno de no crear el deseo de estimulante. Ni siquiera decir, bueno, deseo probarlo, ¿no? Que comprendamos que esos elementos, aunque la sociedad tenga costumbres, son dañinos y que nosotros debemos abstenernos totalmente. Y aún más, como lo coloca aquí el cristiano, como ya se ha mencionado, la palabra de Dios no nos da el permiso para utilizar estos elementos que nos son dañinos para nuestra salud. Y un cristiano convertido, todo aquello que va a dañar su salud, él va a abstenerse. Ya lo va a rechazar. Interesante es notar el hecho de que ningún alcohólico comenzó siendo alcohólico el primer día que tomó un trago. Comenzó siendo un bebedor moderado. Alguien que experimentaba, alguien que estaba gustando una bebida y poco a poco se fue introduciendo en ese mundo. Yo he conocido lamentablemente a algunos alcohólicos y todos te narran la misma historia. Les hubiera gustado no probar jamás el alcohol, para no pasar por las vicisitudes que pasaron, por todas las calamidades que les trajo este mundo de la alcoholemia. Y no creo que es un asunto baladí que debamos tratar de una forma así superficial. Creo que reviste mucha importancia porque está siendo una de las causas más importantes de muertes en este país y en el resto del mundo. De ahí que nos preocupemos más los padres, las madres, los ministros, en fin, cualquier persona que tiene cierto sentido común de ayudar a nuestros jóvenes a que eviten esta práctica. Hoy es una de las prácticas más habituales entre la juventud. Y los jóvenes de esta manera se inhiben y pueden hacer cosas que estando en su cabales no lo harían. Es lo que le pasó al rey Belsasar. Si nos introducimos ya en la tercera pregunta, él estando ebrio, entonces dio una orden. Si hubiera estado cuerdo, hubiera sospesado los pros y los contras, pero en esa situación las personas pueden hacer cualquier cosa. Hace poco yo tuve la oportunidad de estar con una persona en esa condición. Estaba borracha, estaba cerca de mí, él estaba hablando mientras yo hablaba y al final pues decidí ir a buscarlo, me lo llevé aparte, hablé con él y el hombre llorando me decía que él quiere dejar el alcohol, pero que le cuesta mucho. Entonces yo le dije, piensa un poquito en tu familia, en lo que estás causando, el daño que estás causando a tu familia, ¿verdad? Y él llorando me decía que sí, que tengo razón, pero que él no puede.
Entonces debemos evitar cualquier práctica que dañe nuestra salud física y espiritual, o que nos dé pie a dañarla, que nos dé pie. Con solamente el hecho de que haya posibilidades debiéramos evitarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace este rey bajo el efecto del alcohol? Algo terrible, ¿no? Hace un sacrilegio, ¿Qué es es el lo que título. hizo? Mandó a traer aquellas vasijas y vasos que su abuelo había sacado del templo de Dios, del templo de Jerusalén, del templo que comúnmente le hablamos del templo de Salomón. Y mandó a traerlos y a beber vino de esas copas de oro, de plata, de bronce y de hierro. Me pareció interesante de cómo la Biblia repite este orden: oro, plata, bronce y hierro, así como en la estatua que vio Nabucodonosor eran esos 4 metales: oro, plata, bronce y hierro. Y los ídolos eran de estos materiales, además de madera y piedra. Y el libro Profetas y Reyes testifica que había un testigo divino que dio cuenta, un testigo celestial. El inglés dice a divine watcher. Una mejor traducción sería un testigo divino, no solamente celestial, sino divino. Dice que es divino el que lo vio, que fue testigo de ese tipo de sacrilegio. Así que estaban bebiendo de vasijas que habían sido consagradas a Dios, vasos que habían sido consagrados a Dios. Y ahora estaban adorando a sus ídolos, me imagino, diciendo: ¿por qué estos ídolos que nosotros tenemos, Bel y Nabú, son mayores que los dioses de estos esclavos que tenemos los hebreos? Estaban afrentando a Dios en el cielo con ese tipo de movimiento. Había mujeres danzando, todo tipo de orgía tomando lugar. Y para mí es significativo de que luego se va a mencionar el candelabro, y al lado del candelabro, a lo mejor hasta trajeron el candelabro que Nabucodonosor se había llevado del templo, que luego fue devuelto, o la mesa también de proposición de oro. Tantas cosas se habían traído y el rey mandó a traer ahí para hacer todo ese sacrilegio. Es peligrosísimo burlarse así de Dios y de las cosas de Dios, especialmente los jóvenes que han sido criados en la fe y no han visto cierta fidelidad de parte de sus padres. No ven el temor de Dios, actúan como si no tiene que ver en el mismo templo, en las cosas sagradas de Dios, con la palabra de Dios, que la ponen en el suelo, que la tiran. La palabra de Dios es sagrada y debe ser respetada, y las cosas del templo son respetados por Dios y deben ser tratados con cuidado, con respeto. Una práctica de este tipo pues nos lleva a cometer pecados de esta índole tan execrables a la vista de Dios. De ahí la importancia que tomemos la posición de distanciarnos lo máximo posible de estos hábitos que al final lo único que traen son dolor, desgracia, desdicha, enfermedad y muerte. Yo no conozco a ningún alcohólico que hable a favor del alcohol. No conozco a ninguno que haga campañas a favor del alcohol. Más bien al contrario, los que han caído en esta maraña lo único que hacen es hacer campañas para que los demás no beban y para que no se considere el alcohol como un alimento, como algunos gobiernos lo quieren considerar. No, es una toxina. Así es. Yo he hablado de los Alcohólicos Anónimos y esa es la organización con el mayor incidencia de éxito en tratar de rehabilitar a los alcohólicos. Y ellos tienen una reunión una al año, donde dan testimonio, invitan a gente que no son alcohólicos, son profesionales de salud que den charlas. Y yo les he dado charlas a los Alcohólicos Anónimos y en ese momento he visto cómo pasan al frente y dicen: miren, yo soy un alcohólico, te dicen. Llevo 14 años sin beber. Se consideran alcohólicos. Aunque hace 14 años, sí. Pero es porque saben que si beben tan solo una vez ya se destruye todo. Así es. Esto también lo he podido constatar yo con
personas conocidas que te hacen la misma declaración. Yo soy alcohólico a pesar de que llevo muchos años sin beber. Hasta ese grado lleva al individuo, ¿no? a que le produce un daño psicológico tremendo. Entonces el rey, para reubicarnos en la lección, está en esa situación, está cometiendo un gran sacrilegio y de pronto aparece algo que lo deja demudado, blanco, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Bueno, dice aquí la escritura que apareció una mano que comenzó a escribir en la pared, y cuando él vio esto, interesante cómo coloca la sierva de Dios, escribe que de repente su conciencia fue despertada, y es por esto que sus rodillas temblaban y palpitaba su corazón, y se dio cuenta en ese momento que algo había pasado, que había pasado los límites de lo que eran sus derechos. Y vemos que esto no fue solamente un problema de Belsasar, como estamos estudiando, sino fue también la razón, como lo menciona la lección, de la caída del tiempo de Noé. Y vivimos nosotros también los tiempos de Noé, como mencionábamos al inicio, o también fue la principal razón por la cual fue destruida Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas totalmente de parte de Dios, porque llegaron a tal punto por causa también de consumir estos elementos que los llevó a perder el sentido, a perder el control. Dios quiere llevarnos, despertarnos, pero como se mencionaba anteriormente, no solamente con el uso del alcohol podemos nosotros llegar a cometer estos abusos contra cosas sagradas, y debemos tener muy presente de que pasó también, por ejemplo, cuando se rebelaron contra los instrumentos de Dios, que Dios no lo toleró tampoco, porque habían hecho cosas, o cuando también tocaron el arca sagrada en el tiempo antiguo, que también en el mismo momento fue destruida la vida. Tenemos que respetar las cosas que pertenecen a Dios y a la vida común, y la importancia también de darle el lugar que se merece a las cosas divinas, a su palabra y a la relación con Dios. En definitiva, lo que estás comentando, hermano Pablo, es lo que dice el espíritu de profecía, que todo lo que entorpezca, que todo lo que obstruya el correcto funcionamiento de las finas, diríamos, sensibilidades mentales, de las corrientes que se dan en el cerebro eléctricas, ¿no? Y esos intercambios químicos, todo lo que entorpezca esos mecanismos que Dios ha creado, nos aleja del Señor, impide una correcta relación con el Señor. Por eso también hay una relación muy estrecha entre el consumo de carne y el no comprender bien el Evangelio. De ahí que muchas personas no están en condiciones muchas veces de entender la palabra de Dios por sus prácticas dietéticas y también por sus abusos de alcohol y de otras sustancias narcóticas. Tendríamos que hablar también del café, del té, de todos esos elementos que se consumen con mucha liberalidad en nuestro tiempo y que están destruyendo las mentes. Todos esos son estimulantes en una escala de menor a mayor nivel que causa problemas de salud, que son perjudiciales. Así que imagínate una línea en la cual podemos colocar todos estos estimulantes de menor a mayor grado, los efectos perjudiciales y dañinos que causan. El alcohol es mucho más dañino que el café y que el té. Y todavía mucho más dañino sería el tabaco. Así que los podemos colocar estos estimulantes como algo terrible, y el diablo ha establecido todos estos hábitos que parecen común. Tú miras un programa de televisión y está la gente tomando. O están fumando. Y ves una comedia y hay un borracho ahí y te parece simpático, pero qué triste estar en el lugar de ese borracho, estar en el lugar de esa persona bolo, que la esposa sufre, que le pega a los muchachos, que los hijos no tienen que comer. Deberíamos estar llorando, no riéndonos. Sí, la sociedad tiende de alguna manera a desdramatizar, a no dramatizar todas estas cosas y a no darle importancia, pero la tiene en gran medida. Y esta es la causa muchas veces de la degradación de nuestra sociedad, de la pérdida de los valores morales que caracterizaron a naciones como los Estados Unidos y otras, que descuellaron, despuntaron por defender verdades que están establecidas en la palabra de Dios, pero después, con todas estas permisiones
y con toda la introducción de todos estos hábitos en la vida de los ciudadanos, se destruyen las vidas, se destruyen la relación con el Señor, porque esto afecta al comportamiento del individuo. Si tú estás tomando sustancias que de alguna forma alteran el funcionamiento de los neurotransmisores, y se sabe, porque la ciencia lo está confirmando, que lo que tú comes, lo que tú bebes, afecta a los neurotransmisores. Entonces, afecta también a nuestra relación con Dios y los unos con los otros. Bien, para no espaciarnos mucho en este tema, porque todavía nos queda lección que estudiar, quisiera ahora introducirme en la cuarta pregunta y hacer un poco de alusión y de recuerdo de lo que fue cuando Nabucodonosor, el abuelo, por aquí dice que el padre, ¿no? Sí, es el abuelo. Bueno, pero es el abuelo realmente, a los abuelos también se les llama padre, ¿no? Sabemos que él, si no me equivoco, era el hijo de una de las hijas de Nabucodonosor, ¿no? Así es. Entonces, lo interesante es que cuando Nabucodonosor tiene ese sueño, Dios lo provoca que no se acuerde, para que él automáticamente tenga que recurrir a Daniel. Ahora, en el caso del siguiente sueño que tuvo Nabucodonosor, vemos que él sí que se recuerda, pero ninguno puede interpretarlo. Y ahora nuevamente el Señor utiliza la misma pedagogía o sistema, ¿no?, didáctico, para enseñarle al rey que lo que está haciendo es su ruina. Y ninguno puede entender lo que está escrito en la pared. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? El rey ve esta mano que viene del cielo, una mano divina, un testigo divino, dice el inglés, y escribe en la pared al lado del candelabro, y se le va la borrachera, le comienzan a mover las piernas, está totalmente asustado y grita, me imagino que grita: científicos, magos, astrólogos, vengan ahora mismo, vengan, y vienen corriendo a su presencia y les dice: miren eso ahí, díganme qué es. Y se acercan y lo miran con lupa o lo miran con tráiganme luz, y los ahí están dialogando entre ellos, mirando a ver qué pueden testificar de esa escritura, a ver qué profundidad tiene, qué medidas, qué caracteres, qué idioma, y al fin y al cabo le dicen: rey, no sabemos qué dice esa escritura, no te lo podemos interpretar. Era una nueva generación de sabios, una nueva generación de astrólogos con mayor desarrollo, mayor educación, más capacitado, y sin embargo lo mismo. Todos vosotros sois nulos, no pudieron dar la interpretación para mostrar aquí de que Dios es soberano. Creemos que esa escritura fue en arameo, dice el comentario bíblico adventista, y el rey hizo promesas, le prometió 3 cosas: te vamos a dar una vestimenta de púrpura roja, te vamos a dar una cadena de oro y te vamos a hacer el tercero en el reino. Me hace pensar en algunos religiosos que se visten así, como de esas túnicas tipo púrpura, tipo rojo, y una cadena grande de oro, y son bien altos en el reino, Sí. en un reino. Pues esa fue la promesa que dio este rey, y yo estoy seguro que a más de uno de esos magos le hubiera encantado haberle descifrado. Claro. Pero el Señor ya lo había previsto en su gran sabiduría y presencia para que Daniel entrase en escena y nuevamente las cosas se pusieran en su lugar. Porque el Señor lo que hace es vindicar su existencia, su poder y, por supuesto, su voluntad. Por encima de Dios no hay nada y nadie puede anteponerse o contraponerse a los designios de Dios. Y fue así como Daniel en esos momentos llega. Por el tiempo vamos a continuar. Daniel llega en esos momentos. Todos sabemos que ya se acuerdan de lo que ha pasado en el pasado. Llega ahí en esos momentos. Y Daniel, entonces, ¿qué es lo que hace? Sí, quería recalcar todavía en eso, que el rey, viendo que los sabios no podían revelárselo, peor fue su situación, porque se vio más limitado aún en su capacidad. Y siendo que estaba abusando de sus poderes en la fiesta, seguro de que todo estaba en sus manos. Pero vemos que fue totalmente lo opuesto, y apareció allí la reina madre, que era la madre de Belsasar, según Profetas y Reyes 3:87, y entonces le recordó las experiencias que ya habían vivido en el pasado, y cómo Dios había utilizado a Daniel para revelar la voluntad de Dios,
y por eso fue llamado Daniel, como tú mencionaste. Y ahí entonces el rey rápidamente le prometió otra vez a él honores y gloria y recibir también ese collar de oro, esa vestimenta. Daniel le dijo directamente a Belsasar, todos esos elementos pueden quedarse contigo, no tengo interés en esas cosas. Él con paciencia y con una serenidad le manifestó claramente ahora al rey qué es lo que significaba realmente este mensaje que había venido del cielo. Bueno, y él ahora pues se hizo acreedor de esa promesa y tuvo pues el privilegio de recibir de parte del rey esto que había prometido. No creo que a Daniel esto le atrajese en gran manera, en absoluto. Él lo que quería era dar gloria a Dios, pero me llama la atención el hecho de que el rey tuvo que cumplir con su palabra. No creo que le gustase tampoco nada al rey escuchar lo que le dijo Daniel, porque en la escritura todos sabemos lo que decía Mene Mene Tekel Uparsin, que en resumen era, pues tu reino ha sido pesado en la balanza, ha sido hallado falto, y es entregado a medos y persas. Esa nación estaba amenazando con destruir o conquistar Babilonia, y ahora se escucha que su reino va a ser entregado a medos y persas, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Eso se cumplió en la realidad? En el mismo momento, dice las escrituras, que ya estaban introduciéndose los persas, porque mientras esa fiesta habían desviado el río, y ya estaban tomando, y se podían escuchar hasta los gritos en la ciudad de que ya venían los ejércitos persas y controlaban. Pero quizás quiero también regresar un poco atrás y recordar las palabras antes de revelarle esas letras que estaban allí en la pared, cómo Daniel le recordó a Belsasar lo que él bien sabía. La experiencia de su abuelo, cómo había tenido las posibilidades de Dios, cómo Dios lo había tenido que humillar, y habían sido todo una lección, un mensaje de Dios para que se arrepintiera. Y Belsasar, según la sierva de Dios, él reconoció todo esto, él conocía muy bien toda esa historia. Y sabía muy bien que los vasos que estaba utilizando no le pertenecían, que eran vasos sagrados. Y es por esto también que la lección menciona claramente ese sacrilegio, que sabía Belsasar que estaba cometiendo actos totalmente errados. Y nosotros muchas veces sabemos que son cosas, pero nos damos ciertos derechos como para abusar, ¿cierto? Es decir, no es del todo errado, no es del todo malo, pues si los otros hacen y no pasa nada, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y tratamos así de ir más allá, justificando nuestros hechos errados. Y cuán peligroso es hacerlo. Y eso es lo que le quiso recordar a Daniel, a Belsasar. No, tú estás en responsabilidad. Tú tuviste muchos privilegios. Esas experiencias del pasado de tu abuelo fueron enseñanzas para ti. ¿Qué has hecho tú con tu vida? Así es que aprendemos que Dios es condescendiente y misericordioso con los seres humanos, aun con aquellos que consideramos paganos o alejados del favor divino. Dios ama a todos y Dios quiere salvar a todos. Eso está en la palabra que Él ha escrito. Pero hay una enseñanza muy importante en esta historia, y es que el Señor da a cada uno su tiempo. La gracia también tiene su final. No podemos abusar de la misericordia y del favor divino. Belsasar tuvo sus oportunidades. Pero hay un momento en que los humanos colmamos con nuestros actos el vasito, colmamos con esa gota final el vaso de la misericordia de Dios, y ya entramos en un lugar donde ya, o en una posición donde ya es muy difícil rescatarnos. Por eso quisiera terminar ya, porque ya nos quedan solo unos minutitos, diciendo que, especialmente lo digo a los jóvenes, ¿no?, que Dios a cada uno os da una oportunidad. No una oportunidad solo, la vida ya es una oportunidad, sino que nos da muchas oportunidades a lo largo de la vida, y que debemos aprender de los fracasos de los demás, aprender de nuestros fracasos, aprender de las historias que leemos. El Señor nos está dando muchas advertencias, muchas lecciones preciosas para que nosotros no caigamos en errores que nos puedan costar no solamente la pérdida de honores mundanos y de situaciones, estatus aquí terrenales, sino también de la vida eterna. El Señor pues nos ayude para que, así como Daniel brilla en medio de una nación pagana, también nosotros podamos brillar en medio de una nación que niega a Dios y que a lo malo dice bueno y a lo bueno dice malo. Que el Señor nos ayude y que también os bendiga a vosotros que habéis estado con nosotros aquí estudiando la escuela sabática, y que podamos sacar experiencias prácticas para nuestra vida de fe a través de esta lección. Muchas gracias, Pastor Isidel, Pastor también
Pablo por haber estado aquí, que el Señor los bendiga, es mi deseo y oración. Amén. 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 Terminamos con una oración.